El día de hoy nosotros hablaremos sobre el grupo de pasivo. Es un concepto fundamental que representa las deudas y obligaciones que una empresa tiene con terceros. Explicaremos la clasificación, su importancia dentro del balance general y cómo influye en la estabilidad financiera de una organización. Clasificación. Pasivo a corto plazo. Montos de deuda que derivan de la operación diaria de la empresa. Por ejemplo, lo que se le adeuda a proveedores, acreedores, impuestos, etc. Pasivo a largo plazo. Deudas que se han establecido en un largo plazo, es decir, mayor a un año. Por lo regular se utilizan como mecanismos para generar inversiones de montos altos. Por ejemplo, un crédito automotriz, un crédito refaccionario o un crédito hipotecario. Pasivo diferido. Partidas que la entidad cobra por anticipado y se irán acumulando con el paso del tiempo. Por ejemplo, rentas cobradas por anticipado. Activo circulante son aquellos recursos que pueden convertirse en efectivo en un periodo corto, generalmente un año. Ejemplos: caja, bancos, clientes, almacén, propaganda, papelería y útiles. Activo no circulante son bienes y derechos con una vida útil mayor a un año. Ejemplos: terrenos, edificios, equipo de reparto, gastos de constitución. Cuando la empresa adquiere un activo como dinero en caja, un edificio o un equipo, se registra en el debe porque está aumentando su patrimonio. Cuando la empresa vende un activo o se reduce su valor, por ejemplo, pago a proveedores con dinero, se registra en el haber porque está disminuyendo. El capital contable es la diferencia entre los activos y los pasivos de la empresa. Representa la inversión de los usuarios. Aumenta con la aportación de los dueños, capital social, con la ganancia de la empresa. Disminuye con los retiros de los dueños, con las pérdidas de las empresas. Ejemplo: activo $285,500, pasivo $80,000 igual a capital contable $205,500. Los proveedores son una cuenta del pasivo que representa las deudas que una empresa tiene con sus proveedores por la compra de bienes o servicios a crédito. El pasivo representa las deudas y compromisos financieros de una empresa con terceros, como proveedores, entidades bancarias o empleados. La importancia del pasivo es el fuente de recursos, gestión de liquidez, evaluación financiera y planificación estratégica. ¿En qué lado se incrementa? Según el método de partida doble en contabilidad, el pasivo se incrementa en el haber, lado derecho, y disminuye en el debe, lado izquierdo. Esto se debe a que representa recursos obtenidos mediante financiamiento externo, por lo que cualquier aumento en las deudas se registra en el haber. Los documentos por pagar son una categoría de pasivos que representan las obligaciones que una empresa tiene con terceros, divididas de acuerdos formales como contratos o facturas. Este pasivo refleja las deudas a corto o largo plazo que la empresa debe pagar por bienes, servicios o préstamos adquiridos. Generalmente se documenta mediante un documento formal que se respalda dicha deuda, como una factura, un pagaré o un contrato. La cuenta de acreedores diversos aumenta por el haber y disminuye por el debe. Aumenta cuando la empresa deposita dinero o valores al cobro, o cuando se registran compras a crédito de bienes o servicios distintos de las mercancías. Disminuye cuando la empresa expide cheques en contra del banco, cuando se pagan cantidades a los acreedores o cuando se reciben descuentos por las empresas. La característica de la cuenta de acreedores diversos es que es una cuenta de pasivo corriente del balance, lo cual es opuesta a la de deudores diversos, que es activo. Sueldos y salarios por pagar. Registra la obligación de la empresa de pagar sueldos y salarios en el corto plazo. Es una cuenta de pasivo circulante porque representa una deuda que se debe liquidar pronto, generalmente en la siguiente quincena o mes. Esta cuenta trata sobre el dinero que la empresa debe a sus empleados por su trabajo y que aún no ha sido pagado. Aumenta en el haber, crédito, cuando la empresa reconoce la obligación de pagar sueldos. Disminuye en el debe, débito, cuando la empresa paga los sueldos a los empleados. Ejemplo: una empresa tiene que pagar sueldos a sus empleados por 20,000 pesos el día 30 de enero, pero el pago se hará hasta el 5 de febrero. Sueldos y salarios. Aumentan el debe porque es gasto de la empresa. Sueldos y salarios por pagar. Aumentan el haber porque representan una deuda con los empleados.
Los impuestos son pagos obligatorios al Estado para financiar servicios públicos. Se clasifican en directos e indirectos, según si gravan la riqueza o el consumo. También pueden ser personales o reales, dependiendo de si consideran la situación del contribuyente. Además, hay impuestos periódicos que se pagan regularmente e instantáneos que se pagan una sola vez. Conocerlos nos ayuda a cumplir con nuestras obligaciones y gestionar mejor nuestras finanzas. La cuenta ISR por pagar o Impuesto sobre la Renta por Pagar es una cuenta de pasivo, lo que significa que representa una obligación de la empresa. En este caso, refleja el impuesto sobre la renta que la empresa debe pagar para contribuir con el Estado a solventar los gastos públicos. Al ser una cuenta pasiva, aumenta en el lado de haber, esto cuando la empresa reconoce una deuda, y disminuye en el lado de debe, cuando la empresa paga o cancela la deuda. El IVA por pagar es el impuesto que la empresa debe de pagar al gobierno por las ventas realizadas a sus clientes. El IVA por pagar es uno de los conceptos fundamentales en la contabilidad empresarial, ya que afecta el flujo de efectivo y la rentabilidad de un negocio. Básicamente, es el impuesto que la empresa debe remitir a la autoridad fiscal por las ventas realizadas. En otras palabras, estamos hablando de una deuda de una empresa o negocio ante las autoridades. El IVA trasladado. El IVA impuesto sobre el valor agregado es un concepto contable y fiscal que se refiere al IVA que se cobra a los clientes por las ventas o bienes o servicios, pero que no se paga directamente al Estado, sino que se traslada al cliente. En otras palabras, cuando una empresa vende un bien o servicio, cobra el precio del mismo más el IVA correspondiente. Sin embargo, el IVA no es un ingreso para las empresas, sino es un impuesto que se debe pagar al Estado. El IVA o impuesto al valor agregado es un impuesto que se aplica a la venta de bienes y servicios cuando una empresa realiza una venta. Cobra este impuesto a sus clientes y lo debe trasladar al físico. Sin embargo, en algunas situaciones, como en ventas o crédito, o cuando se realizan devoluciones, el IVA que se ha cobrado aún no se ha pagado. El gobierno pasivo es pasivo y aumenta del lado izquierdo. La cuenta, impuestos y derechos retenidos por enterar representa una obligación de pago que la empresa tiene con una autoridad fiscal o gubernamental. Esta surge cuando la empresa retiene impuestos o derechos, pero aún no los ha pagado. Esta cuenta aumenta del lado del haber. Cuando se retiene un impuesto o derecho, la obligación aumenta, por lo que se registra en el lado del haber. Por ejemplo, al retener el impuesto sobre la renta a empleados. Esta cuenta disminuye en el lado del debe. Cuando se paga la obligación, la cuenta disminuye, por lo que se registra en el lado del debe. Por ejemplo, al pagar el impuesto sobre la renta retenido al fisco. Esta cuenta es importante porque permite registrar y controlar las obligaciones tributarias retenidas, asegurando que se paguen a tiempo y se eviten sanciones o multas. Documentos por pagar a largo plazo. Los documentos por pagar a largo plazo son deudas que una empresa adquiere y que debe pagar en un periodo mayor a un año. Estos documentos pueden ser préstamos bancarios, emisión de bonos o hipotecas. ¿En qué lado aumenta y en qué lado disminuye? Aumenta en el haber cuando la empresa adquiere una nueva deuda a largo plazo y disminuye en el debe cuando la empresa realiza pagos parciales o totales para saldar una deuda. La importancia de estos documentos permite a las empresas obtener financiamientos para proyectos grandes, pero es fundamental manejarlos bien para evitar problemas financieros. Acreedores hipotecarios. Los acreedores hipotecarios son aquellas entidades o personas a las que una empresa o individuo debe dinero debido a un préstamo garantizado con un bien. Es decir, son los prestamistas que tienen el derecho legal sobre una propiedad en caso de que el deudor no cumpla con el pago. Este tipo de pasivo se clasifica como pasivo no circulante, ya que es un pago a largo plazo.